Hola, en el día de hoy vamos a estudiar derivada de una multiplicación, específicamente multiplicación de funciones. Antes de ver esto, vamos a ver el uso de tablas de derivadas para hallar una derivada. Normalmente se usa tabla de derivadas donde están varias reglas o casos de derivadas de funciones. En el día de hoy vamos a estudiar la derivada de una multiplicación, pero antes de eso tenemos que aprender a derivar funciones más sencillas. Por ejemplo, la función exponencial, que es una de las más utilizadas y de la que se usa en muchos casos de derivadas. Si tenemos una función de este tipo, función exponencial, o también se le llama función potencia. Vamos a suponer que tenemos una función f de x de esta forma, x elevado a la n, donde n es un número real. Entonces la derivada de esta función va a ser esta expresión. Se coloca el exponente a un lado de la variable y la va a multiplicar, y el exponente se le resta una unidad. Esta es una regla muy importante y que se usa frecuentemente para realizar derivadas más complejas. Esta es la primera que deberíamos aprender bien, y esta es una de las derivadas que sale en las tablas de derivadas. La otra que es muy usada es la derivada de una constante por una función. Esto es un caso de derivada de una multiplicación. Ejemplo, si tenemos una función de esta forma, donde c es una constante, puede ser un número, una fracción, una raíz, un decimal. Entonces la derivada de esta función va a ser c por la derivada de la función g de x. Más adelante vamos a ver varios casos cómo se aplica esto. Y también existen otras derivadas típicas que deberíamos aprender, como la derivada de una suma, la derivada de una multiplicación, la derivada de una división. Pero existen muchas derivadas que se registran en las tablas de derivadas. Por ejemplo, derivada de un logaritmo, derivada de una raíz. La derivada de una raíz proviene aplicando esta propiedad, por esto esta propiedad es muy importante de aprender. La derivada de las funciones trigonométricas, etc. Pero hoy vamos a enfatizar en la derivada de una multiplicación. Entonces, veamos el siguiente ejemplo para aplicar la derivada de una multiplicación. Para hallar la derivada de multiplicación se usa esta siguiente regla. Si tenemos f de x igual a una multiplicación de funciones, vamos a suponer que las funciones sean u y b en función de x, la derivada de esa función va a ser la derivada de uno de los factores o de uno de los términos de la multiplicación, que es una función, por la otra función, más la función que ya derivamos por la derivada de la otra función. Y esta regla es la que se aplica para hallar la derivada de una multiplicación. Este también es muy importante de memorizar, junto con la de división. Pero esta también salen en las tablas de derivadas. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio para explicar bien esta regla. Vamos a suponer que tenemos la siguiente función: f de x igual a 2x al cubo menos 6 multiplicado por un trinomio que es x a la 4 más 4x más 6. Entonces aquí tenemos un caso y queremos hallar la derivada de esta función. Esta es una función
que está compuesta por dos funciones. Esta función, que es un binomio, y un trinomio, y está multiplicando. Entonces aquí podemos, en vez de multiplicar y hallar el polinomio resultante, podemos aplicar la derivada de una multiplicación. Entonces escribimos la regla que dice la derivada es u' por b más la función que ya derivé, que sería u, por la derivada que falta, que es b. En nuestro caso u sería este binomio y b sería este trinomio. Y también puede ser al revés, podemos llamar a este b y este u, no importa el orden, igual vamos a obtener el mismo resultado. Entonces, para este caso vamos a suponer que este sea u, este binomio sea u y este sea b. Entonces, la derivada va a ser, derivamos u, que es este binomio. Aquí tenemos derivamos primero este término. Este es una función potencia, que vimos la regla anteriormente. Entonces la regla es, este 3 va a multiplicar este 2, va a dar 6, y el exponente se le resta 1, 3 menos 1, 2. Y aquí hay otro caso que es muy importante memorizar. Es la derivada de una constante. La derivada de una constante es 0. Y eso proviene de la derivada de una potencia. De ahí se deduce esa conclusión. Y eso también está en las tablas de derivadas. Entonces ya derivamos u por b. Copiamos b, como dice la regla, más u, que ya la derivamos, por b, por la derivada de b, la derivada de este trinomio. Aquí hay una función potencia. La derivada sería 4 por x a la 3, más, aquí es una derivada de una constante por una función, sería 4. Y la derivada de una constante, 0. Entonces nos queda este. Y de aquí hicimos directamente que la derivada de una función identidad es 1. Eso está en las tablas de derivada. Estamos haciendo este ejercicio suponiendo que ya sabemos las derivadas de las funciones más notables. Ahora, podemos dejarlo así o podemos multiplicar y reducir términos semejantes, dependiendo de lo que nos interese. Vamos a reducir de este ejercicio, multiplicando este monomio por este trinomio, nos va a dar 6x a la 6 más 24x al cubo más 36x a la 2 más esta multiplicación de binomios nos va a dar 8x a la 6 menos 16x al cubo menos 24. Y reduciendo términos semejantes, podemos reducir el con el con el. Entonces, la derivada de esta función, que es una multiplicación, va a ser 14x a la 6 más 8x al cubo más 36x a la 2 menos 24. Resolvimos la derivada de la multiplicación aplicando la regla. Gracias por la atención.